trabajo que de cierta manera realizó. Que para la polinización de un cultivo, pues no solo vamos a necesitar de una especie en particular, sino que hay varias especies que de cierta manera están involucradas y que por lo mismo, entonces, a mayor biodiversidad de plantas que de cierta manera nosotros podamos tener en el área o en nuestras unidades productivas, pues eso va a hacer de que tengamos una mayor biodiversidad de abejas. Entonces vean ustedes la importancia acá. Si estamos aquí tomando en cuenta, son 5 especies que de cierta manera están bien involucradas con lo que es esta parte de la polinización de este cultivo. Está Apis mellifera, como les digo, que es una abeja extranjera, no propia de nuestro continente, y el resto que sí son, digamos, abejas nativas, en donde resalta, por ejemplo, la presencia de Partamona lilieniata, que de cierta manera esta abejita se encontró con mucha frecuencia realizando ese proceso de polinización de este tipo de ¿cómo se llama?, de especies, en este caso cucurbitáceas, que son importantes para lo que es la dieta alimenticia de miles de guatemaltecos que básicamente a diario se alimentan de estos frutos. Bueno, otro ejemplo de otro estudio se muestra aquí, digamos, para el caso de el café, y en donde básicamente aquí lo que ellos estaban comparando era ver si había una diferencia en cuanto a la polinización de un café orgánico y un café bajo manejo tradicional. Esa era una de las cosas que querían saber. Aparte de eso, ver cómo era, digamos, el comportamiento de las abejas en ambos tipos de agroecosistemas o de variables, que en este caso era un café orgánico versus un café tradicional. Y entonces ustedes pueden ver que, digamos, este estudio, que son datos que no se mencionan acá, pero por eso yo se los hago saber, se realizó básicamente en la región sur de Guatemala y en la región de Boca Costa, específicamente Santa Rosa, esta parte de Suchitepeques y Retauleu. Ahí fue donde, y Sololaque, donde ellos tomaron datos de, digamos, de sus puntos de muestreo. Recordemos, el café igual es una planta no nativa de esta región, ¿sí? Y la característica que tiene el café es de que sus flores son flores hermafroditas, o sea que nosotros vamos a tener, digamos, ambos sexos dentro de lo que serían las flores, ¿verdad? Tanto las anteras y como el estigma. Entonces, muchas veces el café se puede autofecundar, muchas veces, pero se han hecho trabajos como este que yo les estoy mostrando aquí y en otros lugares, y en otras latitudes, como por ejemplo México, Costa Rica y algunos otros lugares cercanos aquí a Guatemala, en donde se ha podido observar que hay un incremento de la producción hasta en un 40% más con la presencia de abejas en el proceso de polinización. Y entonces vean ustedes acá, ¿va?, que digamos ya con los datos, que yo creo que todavía este estudio no lo han concluido, pero con lo que ellas presentan ya es de que se observaron 188 visitantes florales. De esos 188, 23 especies equivalen al 78% son abejas. Y de esas abejas, el 43.5%, o sea, 10 especies, son meliponimos, ¿sí? Que básicamente hacen, digamos, este trabajo de polinización específicamente en las flores de café. Pero algo más que ellas pudieron observar es de que 11 especies de abejas nativas también realizan, digamos, un 47% de polinización en la vegetación que está asociada al café. Entiéndase árboles de sombra, entiéndase toda ¿cómo se llama?, la parte de hierbas que se encuentran en la parte inferior, o sea, cercanas al suelo.
Entonces, nuevamente caemos aquí con lo que yo les decía de las malezas, ¿va? Las buenazas y las malezas, pero analizar nosotros, digamos, si en realidad tienen un efecto negativo sobre lo que sería el rendimiento de una producción, porque muchas veces sirven de alimento y refugio para algunas especies de abejas nativas y que pues pueden ser útiles para el caso de la polinización. Entonces ustedes pueden ver aquí, miren, eh, este, todo este arsenal que se encontró de individuos de la familia Apio, en donde prácticamente pues hay de diferente tipo. Está Apis, que digamos es la abeja extranjera. Tenemos incluso abejas de las orquídeas. Hay todas estas casi ya son meliponinos, en donde prácticamente visitan esas flores del café. En igualdad se pueden encontrar algunas otras abejas solitarias como los alíquidos, los megaquílidos y algunos otros taxa como las moscas sírfidas, algunas, ¿cómo se llama? Avispas, hormigas, que de cierta manera pues visitan las flores y realizan también ese proceso de polinización, aunque en menor o mayor cantidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ver acá, que de cierta manera pues las abejitas buscan diferentes plantas para poder cumplir con esos requerimientos nutricionales que tienen. Y por lo mismo se ha comprobado aquí que incrementan la producción de café en un 40%. Entonces, ojo, recuerden, el café es uno de los cultivos, ¿cómo se llama? Tradicionales que de cierta manera pues se siembran mucho en nuestro país. Y entonces hay muchas personas que ves que prácticamente han tenido mucha dificultad y muchos problemas, específicamente con esta parte de los cultivos, y específicamente el café, porque una de sus dolencias no solo han sido las plagas y las enfermedades, como por ejemplo el caso de la broca, el caso de la roya del café. Entonces eso merma la producción, pero si nosotros nos auxiliamos de las abejas, podemos incrementar esa producción en un 40%. Entonces, eso prácticamente vendría como que a sopesar esos otros efectos que se tienen ya hoy en día dentro de lo que es este componente de la caficultura. Entonces, vean, dos ejemplos totalmente distintos, uno en un cultivo nativo, otro no nativo, uno donde realmente se necesita una polinización cruzada y otro en donde pues no, también se puede realizar una autofecundación, pero con la presencia de las abejas se puede incrementar esa producción de café hasta en un 40%, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia que tiene que nosotros hagamos, digamos, registros o evaluaciones de la biodiversidad de abejas que pueda existir en un agroecosistema en particular. Bueno, disculpen, me atrasé por esto. Y esto se los voy a dar aquí. Creo que solo se los voy a servir aquí ahorita en la teoría, porque esto es más de la parte del laboratorio. Pero en realidad, pues ya veo que ya si ustedes llegaron hasta acá, pues veo que tienen interés y bueno, siempre mi idea es compartirles y darles todo el conocimiento que yo pueda servirles a ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas técnicas que se utilizan para estudiar el polen. Ya les decía yo que hay una ciencia específicamente que es la melisopalinología, que estudia todo lo referente al polen. Porque el polen a nosotros nos va a dar un indicativo de, digamos, de cómo está todo este trabajo que incluso se está haciendo aquí. Todos estos estudios que ustedes están viendo aquí, ¿va? O sea, algunos se hacen de forma visual, pero digamos, si nosotros queremos hacer estudios más serios, tenemos que utilizar técnicas, ¿ya? Y una de ellas es eh, colectando cargas polínicas, que de cierta manera son las que llevan las abejas obreras. Esta es una carga polínica, ¿no? O sea, todo lo que se hace aquí es de que se captura a la abeja antes de que entre a la colmena, se le quita este polen y este polen entonces es el que se analiza, ¿va? ¿Sí? Para saber, digamos, de qué tipos de plantas son las que vienen. Esa es una forma. La otra forma es de que, por ejemplo, yo puedo colectar flores o de plantas que estén en floración en mi hábitat o en el área donde esté el apiario meliponario,
Y entonces colecto esas flores para que después entonces yo ya realice de cierta manera el procedimiento para el análisis del polen. Y bueno, entonces hay diferentes técnicas aquí de estudio para analizar el polen, ¿verdad? Está el proceso de acetólisis, que este digamos, es una técnica corrosiva en donde prácticamente se le aplican bien sea ácidos y bases para poder limpiar el polen, porque el polen, quiera o no, siempre tiene, digamos, de cierta manera un poquito de contaminación. Entonces la idea de apreciar este proceso es de limpiar para que cuando ya se analice los granos de polen, pues se puedan ver más limpios y van a tener mayor fidelidad para analizarlos taxonómicamente y poderlos clasificar. Otra forma que se hace es simple y sencillamente realizando técnicas no corrosivas, como por ejemplo montajes directos, ¿verdad? O sea, yo tengo el polen y de ese polen yo hago montajes directos ¿cómo se llama? En una solución de hidróxido de potasio, ¿ya? Y puede ser en glicerina o bien sea lactofenol, ahí es donde yo aplico esto y bueno, después de tener ya el montaje sellado, entonces, básicamente, identifico el componente del polen. Esta identificación ya les comenté que es taxonómica, ¿va? Hay clasificación para el polen. Después de hacer la clasificación taxonómica de los tipos de polen, entonces se hace el análisis y el conteo a través de un microscopio para saber, digamos, la relación y cómo está en función de la muestra que yo estoy trabajando. Entonces, aquí está todo ese proceso que se muestra, ¿va? Al final, lo que se hace es todo esto que está aquí, miren. Y vengo, limpio, hago mi montaje y después de ese montaje voy a observar al microscopio. Y al microscopio lo que voy a observar es, digamos, granos como los que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces estos hay que hacerle un trabajo taxonómico para poderlos clasificar y saber de qué plantas son. Entonces, al final, como les decía, si yo realizo colectas de plantas en floración, puedo relacionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí las plantas y vean para cada planta su grano de polen varía. Y de esto trata esta ciencia de la melisopalinología, el estudio del polen de las diferentes fuentes que nosotros podamos llegar a obtener. Entonces, ya les digo, miren, esta es otra práctica. Igual hay que agregarla aquí con ustedes, pero por cuestión de tiempo, y eso lo requiere el laboratorio también, ¿va? Entonces, digamos, esto es a futuro, ¿va? Que yo pienso agregarlo. Se los muestro a ustedes porque si hubiéramos estado bajo un componente presencial, hubiéramos hecho esta parte para que ustedes lo conocieran, ¿no? Pero por eso traté de agregárselos aquí en la teoría para que ustedes de cierta manera pues conozcan este rol. Entonces, ustedes pueden ver acá dos estudios que yo les voy a presentar que han hecho también aquí en el SECO sobre, digamos, el reconocimiento de las fuentes de polen que han hecho para diferentes especies. En este caso, Scaptotrigona pectoralis, que son los famosos congos canches, ¿verdad? Y este estudio lo realizaron específicamente en Pachalum, creo yo, en Quiché. Ahí fue donde realizaron este trabajo. Y entonces, después de hacer este estudio, los resultados que obtuvieron fueron 17 familias de plantas involucradas y 21 especies como tal, en donde digamos la mayor representatividad acá se tuvo a través de, ¿cómo se llama? Especies de mango, de higuerío, de guayaba, de mimosa y alguna, esta es una asterácea, en realidad no la conozco bien por la imagen que ellas presentan, no les podría decir muy bien, pero sí les puedo decir que es una asterácea, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos interpretar nosotros también es de que, en este caso, esta especie, pues vean ustedes que utiliza todos los recursos que hay en su ambiente. O sea que no se dedica a traer polen solo de, digamos, de un estrato arbóreo, por ejemplo, como en el caso del mango, ¿ya? O de la guayaba, no, sino que trae de estratos de arbustos y también de hierbas. Entonces vean que los animalitos colectan pues de los recursos que en la naturaleza se tienen y de ahí que les he compartido yo que mientras mayor diversidad nosotros tengamos, pues así va a ser la diversidad también en este caso de abejas
y que van a colaborar en este proceso de la polinización, que es lo que nosotros estamos trabajando. Veamos este otro trabajo que hicieron. Aquí lo que se analizaron fueron fuentes de néctar, pero específicamente para la abeja maya, que es la Melipona bichi, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver de que aquí sí ya tomaron más muestras representativas de otros departamentos, como el caso de Petén, el caso de Chiquimula, Santa Rosa, de aquí del centro, y San Marcos. Entonces, prácticamente este ya podríamos decir que tiene ya una muy buena representatividad, ¿va? Porque hay de la parte norte, hay de la parte sur, del oriente, del centro y del occidente. Entonces, ya, digamos, es un estudio un poquito más digamos, más consistente en cuanto a la información que brinda. Y entonces se pudo observar igual, ¿sí? Que como resultado de eso se vieron involucradas 20 familias que visita Melipona Beach y 36 especies de plantas, en donde las más representativas, en base al estudio del polen, como les digo, en base a lo que ya les mostré, pues se detectó que las especies, digamos, que más representatividad tenían era, por ejemplo, la manzana rosa. Vuelve a aparecer nuevamente la mimosa, ¿no? El limón. Eh, este, este es un arbusto que normalmente sale ahí a las orillas de la carretera, ¿va? Algunos la conocen como chichicaste porque tiene espinas, otros como, eh, permítanme, este, tabacón le llaman algunos otros porque tiene casi la forma del tabaco. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer una asterácea, ¿no? La realidad por las imágenes me es un poco difícil, pero uno por eso tiene que analizar bien todo, ¿va? Pero es una asterácea la que ellos presentan acá. Entonces vean, la diversificación es importante, porque aquí hay presencia, por ejemplo, de árboles, como ustedes pueden ver acá, y arbustos como estos que están aquí abajo, que de cierta manera, pues, entonces esas son, digamos, de las plantas que visita Melipona Beche. ¿Y cómo saberlo? ¿Va? ¿Y cómo decir, bueno, es de limón, es de manzana rosa o es de este tabacón? Pues es en base a esas técnicas de separación de polen, ¿va? Porque el polen es fidedigno a cada una de las especies y va a ser totalmente distinto para cada una de las especies que nosotros, de cierta manera, pues estemos conociendo y estemos trabajando. Entonces, vean, miren pues cuánto trabajo de investigación hay aquí, muchachos. Entonces, por eso les digo, mi idea es motivarlos para que ustedes digan, bueno, ¿cómo yo puedo aplicar este conocimiento que tengo? Eh, bueno, eso va a ser en base a esta parte digamos, de la Dije, ¿sí, diga? una pregunta, para estas investigaciones, ¿cómo hacen para llevar el conteo de qué abejas visitan la flor? O sea, ¿es una determinada hora o pasan ahí todo Pues el sí, día sí. viendo? No, ¿O no, no, tienen? mire, normalmente, digamos, hay metodologías establecidas de muestreo para abejas. Entonces, los muestreos puede ser que usted, digamos, las horas, que es lo que usted me pregunta, las horas para muestrear abejas normalmente es de 10 a 1 de la tarde. Eso es lo que se recomienda, porque es, digamos, donde está la mayor presencia del sol y entonces eso es lo que necesita. Tener, digamos, el sol, porque el sol es su referencia, ¿sí? Y aparte de eso, pues les da la libertad para poder ir y venir, ¿va? Así a regresar a sus colmenas las veces que puedan hacer. Esa es una. La otra es, digamos, colectando las abejas, o sea, agarrándolas, específicamente, bien sea a través de mangas, bien sea a través de trampas, entonces se colectan las abejas, ¿va? ¿Sí? Y entonces ahí se hace el análisis. O bien sea que igual se establecen, digamos, colmenas en el área y entonces se analizan, digamos, para así como esta parte que estábamos analizando nosotros de lo que era las cargas polínicas, entonces ahí se revisan, ¿no? ¿Sí? Se revisan y se colectan antes de que entren a la colmena para entonces poder hacer esa inspección de ese polen que en teoría está llegando a la colmena, ¿verdad? Entonces, vean, ahí interesante. No sé si con eso resuelvo un poco la duda que tiene o hay alguna otra inquietud más. Comenten. Sí, gracias con eso. Bueno, entonces, como les digo, miren, pues hay bastantes cositas. Ya he visto yo y ahorita, quizá en octubre,
van a ver, digamos, algunas de sus compañeras que ya están finalizando su carrera, en donde trabajos de investigación que yo he sido evaluador de ellas y donde estaban haciendo muestreos y monitoreos de abejas. Entonces ya en la facultad ya empezaron a hacer algunos trabajos de esos y como les digo, pues qué bueno que algunos ya se estén interesando en esta parte y bueno, yo como les digo, como he estado ahí en esa parte de evaluación de las muchachas, es que estoy a la espera igual de sus resultados, ¿verdad? Para saber qué vienen y es ahí donde ellas ya hay una metodología establecida y todo eso, y por eso la importancia pues de revisar información bibliográfica y que revisen las tesis, porque muchas veces ustedes no revisan las tesis que se generan en la facultad y eso tiene mucho valor porque es trabajo puramente de aquí de Guatemala, pues ya después podemos nosotros contextualizar hacia otro lugar o región, pero eso es lo primordial. Bueno, ahora no sé si existe alguna otra duda de esta parte, porque hasta aquí voy a dejar el componente de polinización, ¿de acuerdo? De referente a este sistema que es meliponicultura. Para Bueno, el Barça, pa. Vamos. voy a pasar Dale, entonces ya a Sherry. lo que es el Dale, conocimiento un Buki. poquito Y de la dale. historia de la minipolicultura. Y bueno, gran parte de esa historia se la debemos a Fray Francisco Jiménez de Quesada, que él nació en Europa, específicamente en Sevilla, y murió aquí en Guatemala. Y pues a él se deben, digamos, muchas de las cosas, como el cultivo de las abejas sin aguijón, hasta antes de la conquista, ¿va? Porque prácticamente pues ellos también, y él era un precursor de ese cultivo de estas abejas. Además, describió el comportamiento de la anidación, las propiedades medicinales de los productos y subproductos, y el aprovechamiento de las abejas sin aguijón por parte de los nativos, que en este caso eran los mayas, ¿verdad? Eso fue al principio de los siglos XVI. Entonces él documentó toda esa información y bueno, gracias a él se tiene estos registros en la actualidad pues nos sirven a nosotros y son de mucha utilidad y saber pues de que nuestros ancestros trabajaron muy bien a detalle toda esta parte de la producción y el manejo de estas abejitas sin aguijón, ¿va? Entonces, miren, ya les digo, nosotros tenemos una riqueza cultural vasta. Lo que debemos de hacer pues es leer, informarnos, conocer nuestro país. Muchas veces no nos incitan a eso. Y les digo, miren, yo prefiero sobre cualquier cosa que ustedes aprendan de nuestro país, porque así pueden contextualizar muy bien una información. Porque si ustedes se han dado cuenta aquí, digamos, en la mayoría de las presentaciones que yo les he dado, yo he tratado la manera de que, digamos, la mayor parte de la información sea de nuestro país, de Guatemala. Y de ahí que, miren, me lleva tiempo y, ¿cómo se llama?, estar buscando y cuadrando toda esa información, pero les he servido información casi al día. Y aparte de esto, ahorita ya que estoy aquí, antes de que se me olvide, me recuerdan, yo creo que tenemos nosotros un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé, me indican si es así. Sí, sí tenemos. Va, Sí, entonces, ahí en ese grupo de WhatsApp les voy a servir la información. Les dije que me recordaran, ¿va? Pero ya vieron que se les olvidó de esta parte del diplomado de meliponicultura que va a haber, ¿ya? Entonces ahí les voy a servir esa información. Entonces, miren, yo preguntando por algo, unos datos aquí que quería compartirles a ustedes, dentro de las presentaciones que ya les mostré, platiqué con Eunice, que es una de las encargadas de ese diplomado. Entonces ella me comentaba que el costo del diplomado es de $500, pero van a haber becas y medias becas, donde se garantice que las personas que van a estar ahí van a culminar el diplomado, ¿eh? Van a estar, porque el diplomado es virtual. Y entonces ellos quieren premiar de cierta manera, pues con becas y medias becas a las personas que quieran de cierta manera participar en este diplomado. Yo le comenté que estaba sirviendo el curso acá de biodiversidad y que pues tenía
un grupo numerable ahí de estudiantes y que, bueno, yo les había hecho la invitación y entonces ella me comentó, pues ahí les voy a mandar la información. Tienen que escribir ahí a un correo que es melipona@guategmail.com, creo que es el correo a donde tienen que escribir. Y ahí les van a desplegar, como quieren decir, un formulario en donde ustedes tienen que indicar los datos que ellos piden. La verdad que yo no me he metido a esa información. Pero ella me comentaba que como yo creo que este diplomado ya está financiado, ¿ya? Porque hay otros entes que están aquí trabajando. Entonces ella me decía que ella puede servir algunas becas completas a personas que de cierta manera yo voy a sugerir. Entonces yo voy a ver, ¿verdad? Aquí ahorita cómo van ustedes con sus notas, su interés y tanto de la parte de curso como de laboratorio. Y bueno, entonces yo no sé, le voy a preguntar cuántas personas son las que le puedo sugerir y bueno, en su momento yo voy a hacer llegarle ese listado y esas personas entrarían becadas totalmente a recibir este diplomado de medicocultura, ¿verdad? Que si se van a dar cuenta, pues es algo similar a esto que estamos viendo acá. Y de hecho, yo esperaría que aprendan otras cositas mucho más, ¿verdad? Pero ellos quieren garantizar que realmente el que va a recibir esto, pues tenga la capacidad de replicar esta información, porque ellos están becando básicamente a meliponicultores, o sea, personas que sí se están dedicando a este asunto, ¿verdad? Entonces, ya de esta plática que les comento, miren que la tuve hace una media hora más o menos, entonces ella me platicaba eso, que ella quería de cierta manera colaborar en esta parte, con darles algunas becas completas a algunos de los estudiantes acá de este curso. Entonces, ahí está la motivación, pues muchachos, y como les digo, miren, yo trato la manera de, pues, ¿cómo se llama? Siempre de compartir, de integrar comunicación y bueno, ahorita se dio esta oportunidad de parte de UNICE y bueno, ahí vamos a, algunos de ustedes van a salir premiados en este asunto y lo importante es de que aprendan un poquito más que eso, lo que yo, ¿verdad? Bueno, referente a esta parte de la meliponicultura, realmente se toma como un cultivo alternativo, porque con la venida de la conquista, ¿sí? Y la parte de eso desde la liberación de lo que sería la Apis adansoni, que es, digamos, la abeja africana, desde que fue liberada en Brasil desde 1956, esta rápidamente se dispersó por todo lo que es nuestro continente. ¿Eh? Entonces ahora, como les decía yo, ya la mayor parte del continente americano tiene africanización, ¿no? Entre sus colmenas. Entonces son pocas las colmenas puras que todavía existen. De que las hay, pero son pocas. Entonces ya la mayoría tenemos este componente de africanización en nuestras colmenas. Entonces, por lo mismo, con la presencia ya de esta abeja africana, existió un descenso en el cultivo de Apis mellifera para su manejo o por su manejo. Primero, por la agresividad que ellas tienen. Segundo, porque estas abejitas les gusta mucho enjambrar, o sea, no les gusta estar mucho en un lugar. Entonces son nómadas, se mueven de un punto a otro. Y entonces nosotros no las podemos tener específicamente en cajas. Entonces eso hace que la producción merme o baje, ¿sí? Del caso de, estoy hablando de Apis mellifera, ¿verdad? Entonces, además se vuelve una práctica peligrosa y costosa para algunos, ¿verdad? Porque ya les digo, si algunos le tienen miedo a las abejas y con la agresividad que tiene las abejas africanas, pues todavía es un poquito más esa fobia que se le puede llegar a tener. Entonces, bajo estas condiciones que yo les acabo de platicar, entonces despierta el interés de nuevamente por el estudio y digamos el manejo de las abejas nativas. Porque ya les digo, ustedes ya lo vieron, nuestros ancestros pues las manejaban, las cultivaban, ¿ya? Entonces ahora está surgiendo mucho esto, ¿va? Del interés por estas abejas nativas. Y pues qué bueno, y esa es una alternativa más, como les digo, a la parte de Apis, ¿verdad? Eh, También se promociona mucho el manejo del bosque porque sirve como un recurso o un componente de refugio y recurso alimenticio para lo que son nuestras abejas nativas, ¿verdad? Entonces, eso ayuda también de cierta manera a detener, si ustedes quieren ver así,
un poco ese proceso de la reforestación que se está dando ¿cómo se llama? Dice que a granel, no solo aquí en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, es algo más para concientizarnos en la conservación y, digamos, mantener el equilibrio de nuestro ambiente y nuestro paisaje en donde nosotros estamos. Aparte de eso, la meliponicultura como tal provee un beneficio económico a quienes la practican, porque a través de la venta de los productos y los subproductos de estas abejas, pues se obtiene un recurso económico, ¿ah? Debido a que son, en este caso, el caso de la miel, son mieles bien, ¿cómo se llama? Solicitadas por las propiedades medicinales que tienen. Y por eso mismo las usaban nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, imagínense, antes nuestros ancestros no existían médicos como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿va? Y que incluso, miren, ahorita por la pandemia hay citas en línea y todo lo demás. Imagínense cómo se curaban nuestros ancestros, ¿va? Nada más con los recursos que ellos tenían de su ambiente. Y entonces las abejas les proveían esos recursos también de curación. Y de hecho, toda la medicina sintética que hoy tenemos, su origen la tiene en la medicina alternativa, o sea, todo lo que son las plantas que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos conocerlas, estudiarlas y sobre todo, pues, cuidarlas y protegerlas, ¿verdad? Entonces, de ahí entonces nace este componente de la meliponicultura, perdón, ya como un cultivo alternativo a la apicultura, ¿ah? Tomando en cuenta que aquí, pues por la densidad o la población que ustedes ya conocen de abejitas, va a ser menor, digamos, la producción que se obtenga, pero sí, ya les he demostrado que, digamos, comunidades como la de Campur, pues prácticamente viven a expensas de lo que son los recursos y, digamos, los productos y subproductos que poseen las abejas. Voy a ver si en tiempo llego y nos alcanzara, pues a ver si Emilio nos puede brindar ahí ¿cómo se llama? Una charla, o por lo menos una clase en donde ustedes puedan conocer un poco más de, digamos, de esa asociación, los orcones ahí que trabaja en campo. Pero eso va a ser cuestión de tiempo, muchachos, a ver si logramos cubrir todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Bueno, aquí están, digamos, enlistadas las 33 especies de abejas que han sido, digamos, eh, conocidas y estudiadas y determinadas para lo que es nuestra república, ¿ya? Y ya les digo, ese es un trabajo que han hecho aquí en el Centro de Estudios Conservacionistas, SECO, y porque ahí ellos tienen una unidad específica de biodiversidad y donde trabajan las abejas. Pero de esas 33 especies que se han conocido, prácticamente 5 se consideran, digamos, de importancia económica, porque a través de ellas se obtienen recursos donde, digamos, las personas que las cultivan, en este caso meliponicultores, obtienen beneficios económicos, siendo ellas, por ejemplo, la abeja maya, que es Melipona bichi, tenemos las donceitas, que es Tetragonisca angustula, tenemos Scaptotrigona pectoralis, que es el Congo canche, Scaptotrigona mexicana, que es el Congo negro, y tenemos Geotrigona acapulconis, que es la denominada talmete. Entonces, estas 5 especies, digamos, son de las de importancia hasta ahorita, digamos, en cuanto a los recursos, ¿ah? De los productos y subproductos que se obtienen. Entiéndase miel, entiéndase polen, entiéndase cera. Si nosotros quisiéramos agregar otra más aquí de importancia, recuerden, está Partamona bileniata, que esta está por su componente de polinización. Porque Partamona bileniata poliniza un montón de plantas. Entonces ahí, aunque digamos digamos, nosotros no podamos medir, si queremos así, la parte esta del aporte que hace de polinización, pero sí es importante este caso, esta especie. Estas que se mencionan aquí, ya saben ustedes que es por el valor económico de la miel y polen o cera, que es lo que ellas de cierta manera producen. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta ahorita acá donde vamos.
Por el momento no hice. Bueno, entonces, miren, pues yo les preguntaba esto porque ahorita lo que voy a hacer así de forma no rápida, sino que lo que voy a hacer es describirles nuevamente estas especies. Aunque ya, digamos, al menos con los estudiantes que están conmigo en el laboratorio, esto ya lo hemos visto, pero no tiene de nada de malo volverles a reforzar un poquito más de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a describir algunas de estas especies y ya algunas cosas ustedes ya las conocen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a nuestra representante número 1, que es la abeja maya, que es Melipona bichi. Bueno, se le conoce con estos nombres, ¿verdad? De Sakakau, en el idioma quechí, que es el que se habla en las Verapaces, ¿verdad? Otros la conocen como la abeja maya, otros como la abeja criolla, o otros como bichi, así. Entonces, cualquiera de esos nombres, que son nombres comunes, o en todo caso nombres de lugar, se me olvida ahorita el término correcto, ¿sí? Pero entonces así se le conoce a esta abeja. Bueno, donde nosotros, digamos, a través de esos estudios que han hecho estas muchachas ahí del SECOM, ellas la han podido, digamos, localizar en estos departamentos. Chiquimula, Escuintla, aquí en, digamos, en la zona central, Izabal, Utiapa, Petén, Reu, Santa Rosa, Sololá y Las Verapaz. Ahí es donde se ha podido encontrar, digamos, especímenes de Melipona bichi. Entonces, lógico, como les digo, uno debe de estar bien consciente de eso, que no es bueno mover, digamos, las abejas de un hábitat a otro. Entonces háganse la idea aquí por esta representatividad que tienen en estos departamentos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera llevar esta abeja a San Marcos, por ejemplo, bueno, puede ser que en San Marcos no han hecho ¿cómo se llama? Un muestreo específico, pero si allá no hay, es porque las condiciones del lugar no lo permiten. Y de ahí lo otro, que la flora muy probablemente no sea la adecuada para este tipo de especies. Entonces, si yo muevo esta abeja para allá, muy probablemente estoy condenando a esa colmena o esas colmenas a que se mueran. Entonces, por lo mismo, yo tengo que ser muy respetuoso en eso. Es importante que, digamos, el rango de distribución que tiene para que funcione eso, yo pues pueda saber, digamos, qué especie puedo implementar, ¿verdad? Dependiendo del lugar o la zona donde yo esté. Bueno, su rango de altitudinal va desde los 0 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos, si yo les hablaba de San Marcos, bueno, San Marcos tiene desde 0 hasta 4.200 o 4.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, prácticamente eso cubriría desde lo que es la costa a la boca costa de San Marcos, ¿verdad? Muy probablemente ahí sí pueda encontrar yo Melipona. Son especies oligolécticas. ¿A qué hacemos referencia? De que visitan no un gran número de plantas, sino que son pocas las que visitan. Ya vieron ustedes incluso ahí el ejemplo de ese estudio que se hizo para esta parte del café, ¿sí? Entonces, ahí, pues ustedes pudieron ver, digamos, la diversidad de plantas que tiene preferencia Melipona bichi. Están asociadas a bosques primarios. Ojo con eso, ¿va? Por eso les decía, la parte ¿cómo se llama? De la tala de los árboles es, digamos, un factor que hay que tomar muy en cuenta para eso. Bueno, reclutan alimento moderado, no utilizan senderos químicos, porque muchos tiran feromonas para moverse. En este caso, Melipona bichi no lo hace así, ¿sí? Las que recolectan el alimento producen sonido. Ya les digo, ellas, por el aleteo que hacen, producen vibraciones, ¿ya? Y a través de esas vibraciones que ellas hacen, va a variar, digamos, es ese tipo de sonido en función de la concentración de azúcar que encuentren en una planta. Y ese es como decir su
mecanismo que tienen entre las abejas obreras para poder llegar y buscar el alimento que ellas necesitan. Hay diferentes datos, digamos, de cuánta miel pueden producir al año, pero yo no, como no tengo bien claro ese dato, mejor lo dejé aquí pendiente. Voy a hacer más averiguación y cómo se llama, y si tengo un dato, pues yo lo voy a corregir aquí con ya personas que se dediquen exclusivamente a esta parte. ¿Ah? Y el color de la miel aquí, lo que se puede observar es de que es una miel de color blanco, y de ahí que entonces le llamamos nosotros a la miel blanca a las que producen, digamos, las abejas nativas, aunque no todas es así, ¿verdad? Pero todo está en representación de esta miel que producen medicamentos. Ya lo saben ustedes, anidan en cavidades de árboles, como las que ustedes están viendo aquí en la parte de abajo, ¿sí? Paredes o estructuras de cemento, y la entrada es un agujero construido de barro, como ustedes pueden ver aquí. Todo esto blanco que ustedes miran es barro, en donde prácticamente cabe solo la entrada de una abeja. Esa es una de las características principales. Incluso algunas forman estrías, así, en la entrada de su piquera. Entonces, es una de las características que tienen estas abejitas, digamos, para que nosotros las podamos ubicar fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces, al menos cubrimos Melipona beach, que es una de las especies que están involucradas ahí. Yo por tiempo lo voy a dejar acá, muchachos. Ustedes me